Hola, hola, estimados estudiantes. Estamos en la semana 28. El tema es escribimos un texto argumentativo sobre la importancia de conservar y promover la biodiversidad. ¿Qué actividades vamos a realizar? La número 1 es que planificamos y escribimos nuestro texto argumentativo sobre la importancia de conservar y promover la biodiversidad. En la actividad número 2, revisamos nuestro texto argumentativo con una lista de cotejo, escribimos la versión final y la difundimos. Nuestro reto: planificarás y escribirás la primera versión de tu texto con argumentos sólidos para sustentar la importancia de conservar y promover la biodiversidad. Revisarás, escribirás y difundirás la versión final de tu texto argumentativo. La competencia: escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. La situación de contexto. El Perú es un país mega diverso. Se encuentra entre los 10 países con mayor diversidad del planeta, lo que se refleja en las diversas especies, recursos y ecosistemas que alberga. Tú eres parte de esa megadiversidad y, por ello, hay una serie de desafíos que puedes realizar para poder ayudar a proteger de manera sostenible la biodiversidad de nuestro país y del planeta. Vamos pensando, ¿qué aspecto de la biodiversidad elegirías para elaborar propuestas que ayuden a proteger la biodiversidad de nuestro país y del planeta? ¿Por qué elegirías ese aspecto? ¿Cómo involucrarías a las personas de nuestro país para ser parte de nuestra propuesta? Como vemos, observamos imágenes que nos representan la biodiversidad de nuestro país. La primera actividad es revisamos nuestro texto argumentativo sobre la importancia de conservar y promover la biodiversidad. Como recuerdas, la semana pasada ya habíamos leído textos sobre la biodiversidad, lo cual eso te va a servir como base para que tú puedas planificar tu texto. Para ello recordamos y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué será importante cuidar y preservar nuestra biodiversidad para cuidar nuestra salud y supervivencia? Eso es muy importante, puesto que esto te permitirá tener una idea de por qué debes escribir tu texto argumentativo. Ya sabemos que un texto argumentativo, el propósito es convencer, persuadir al lector o al público sobre una idea, dando argumentos sólidos. Como ya sabemos también, el texto argumentativo tiene tesis, tiene sus argumentos, tiene su conclusión. ¿Qué criterios y características debe tener un texto argumentativo? Que tu postura, que tu tesis sea clara frente al problema planteado. Tus argumentos deben ser sólidos, deben tener validez. Esto va a permitir sustentar tu tesis con información desde los diversos campos y ciencias. Las ideas de tu texto deben ser claras, coherentes, cohesionadas, evitando la repetición innecesaria de las palabras y que no caigan al vacío. Tu texto debe presentar la estructura, tesis, argumentos y conclusión. El uso adecuado de los recursos ortográficos y gramaticales es muy importante y emplear un vocabulario adecuado y variado. Tu texto debe cumplir el propósito planteado, no debe desviarse de la planificación y debe responder al destinatario, al registro y a las características del texto argumentativo. Recuerda, para escribir nuestro texto argumentativo, primero debemos revisar fuentes que nos permitirán tener un sustento claro, sólido y válido para poder construir ideas y argumentos en torno a la importancia de conservar y promover la biodiversidad.
Ya la semana pasada habíamos estado leyendo textos, esos también te sirven, pero tú puedes revisar más información para que tu texto cuente con argumentos sólidos. Como primer punto, vamos a planificar el texto respondiendo esas preguntas. ¿Cuál es el propósito o intención del texto? ¿Para qué lo vas a escribir? ¿Cuál será el problema que da origen a mi texto? ¿Cuál es mi postura, ¿no?, sobre este problema? ¿Estoy a favor o en contra? ¿Qué argumentos utilizaré? Ahí tienes que buscar máximo 3 argumentos. ¿Qué orden y extensión tendrá mi texto? Es decir, ¿cuántos párrafos va a contener? ¿Quiénes van a leer mi texto? ¿Qué registro utilizaré? ¿El formal o el informal? En el cuadro número 2 vas a organizar tus ideas de acuerdo a la estructura del texto. En la tesis vas a hacer referencia al tema y cuál es mi postura en forma sintética. Los argumentos, mencionarás los argumentos sólidos y la conclusión, cómo lo vas a hacer. Tenemos ahí un ejemplo sobre el tema de la contaminación del agua, la problemática, el arrojo de basura, el uso excesivo del plástico, entre otras malas prácticas, están contaminando y todos los ecosistemas que dependen de ella. Esa es la problemática. Tú tienes que observar también la problemática de acuerdo a la biodiversidad para que puedas establecer tu tesis. Te da la propuesta mayor inversión en una educación ambiental que permita concientizar a la población sobre la importancia de no contaminar el agua. Los argumentos. Si se contamina el agua, va a haber pérdida de la diversidad genética, de especies y de ecosistemas. Va a haber cambios a nivel físico, biológico y químico, y es una amenaza para el futuro de la humanidad. Entonces tú te vas a enfocar en tu texto, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Vas a dar argumentos sólidos. Para poder escribir un texto, ya lo había mencionado antes, hay que revisar la información, la que tenemos la semana pasada, y puede buscar más información. ¿Por qué será importante conservar la biodiversidad? En el párrafo de introducción vas a primero contextualizar, hablar un poco del problema que hay en la biodiversidad, para luego mencionar tu tesis. En el cuerpo vas a desarrollar los argumentos. Como bien sabemos, hay varios tipos de argumentos. Tenemos el de autoridad, de científicos, experiencia personal, apelación de sentimiento, lógico, ejemplificación y analogía. Por ejemplo, en el argumento de autoridad, tú vas a mencionar el nombre de una autoridad, de una persona que haya hablado acerca del tema y que mencione por qué debemos cuidar la biodiversidad. Basado en ello, tu argumento tendrá mayor validez. De experiencia personal, puedes contar algo, alguna experiencia, algún hecho que tú has vivido con respecto a la biodiversidad. Apelación de sentimientos, en donde tú vas a tratar de conmover a través de las emociones, de que el lector pueda convencerse de que por qué es importante cuidar la biodiversidad, y así otros tipos de argumentos. En la conclusión vas a reafirmar la tesis, vas a resumir en breves palabras los argumentos, se hace un pedido, una llamada de atención o una reflexión. Aquí en esta información está explicando más ampliamente qué se coloca en la tesis, qué se coloca en el desarrollo y la conclusión. Y muy importante, no te olvides de colocar un título a tu texto que tenga que ver con el contenido, pues, y lo compartes con algún familiar o con tus compañeros, haciendo uso de los medios que tengas disponibles para que puedas compartir sus apreciaciones sobre tu texto.
Tenemos ahí un ejemplo. Como vemos, esto está separado por colores, en los cuales en la parte de la introducción se ha hecho se ha hablado del contexto, del problema, se ha colocado estadística y luego se ha reafirmado la tesis. Debemos sentirnos orgullosos del patrimonio y la riqueza natural de nuestra tierra, pero también ser conscientes de la enorme responsabilidad de conservarla a través del tiempo para las generaciones futuras. En la premisa 1 o en el argumento 1 se ha hecho o se ha empleado un argumento de autoridad porque se está mencionando a una autoridad, a una organización que ha hecho un estudio sobre la biodiversidad. Y también ¿qué es lo que va a pasar? En los argumentos, recuerda, debes colocar o utilizar cualquiera de los argumentos que te he mencionado anteriormente, pero que guarden relación con el tema. En la conclusión, ya sabemos que se hace como un resumen de los argumentos, se hace sugerencias o una reflexión. Este es un ejemplo de cómo comenzar a redactar un texto argumentativo. Puedes guiarte, tú puedes crear tu propio texto. Ahí vas a escribir la versión preliminar de tu texto argumentativo, es decir, tu borrador, ¿no? Teniendo en cuenta la información anterior. Luego de haber terminado tu versión preliminar, vas a revisar tu texto argumentativo con esta lista de cotejo. Si tu postura es clara frente al problema planteado, los argumentos son claros, sólidos, tienen validez y permiten sustentar mi postura con información desde los diversos campos y ciencias. Las ideas de mi texto son claras, coherentes y cohesionadas y no tienen vacíos de información. Mi texto responde a la estructura de un texto argumentativo, tesis, argumentos, conclusión. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, además de un vocabulario variado. Mi texto cumple el propósito planteado y responde al destinatario, registro y a las características del texto argumentativo. Esto es muy importante que lo realices con veracidad, porque te va a permitir mejorar tu texto y hacer los ajustes previos para que puedas escribir tu versión final. Acá vas a escribir tu versión final, vas a difundir tu texto para que otras personas, puede ser a través del WhatsApp, a través de tus redes sociales, pueden evaluar y darse cuenta de la importancia de la biodiversidad. Finalmente vas a evaluar tus aprendizajes de la semana 27 y la 28 a través de esas preguntas. Muchas gracias.